¿Qué tal, amigos? Qué alegría podernos encontrar del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre para celebrar grandes fiestas para nuestra fe cristiana en un retiro aquí en la Casa de Encuentros Montemaría con el título Todo va a estar bien. Un retiro sobre los duelos que todos padecemos en la vida, duelos por la pérdida, la muerte de un ser querido, duelos por un divorcio, una separación conyugal, duelos por el desempleo, la quiebra económica, duelos por el diagnóstico sobre una enfermedad. Nos enseñan a triunfar en la vida, pero no nos dicen cómo manejar los dolores y sufrimientos propios de la existencia. Por eso en este fin de semana, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, tendremos este maravilloso encuentro. Todo va a estar bien, además de que tendremos la celebración del Día de Todos los Santos, sábado, y la conmemoración de los fieles difuntos, domingo 2 de noviembre. Casa de Encuentros Montemaría. Puedes escribir a los números de WhatsApp que encuentras aquí en pantalla y pedir la información completa. Todo va a estar bien. 31 de octubre al 2 de noviembre. Los esperamos. Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 25. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse, les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras. De modo que son inexcusables, pues, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 19. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 41. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo,
Den limosna de lo que hay dentro, y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo podemos decir del apóstol Pablo, menos que fue un hombre tibio, mediocre en su fe. El texto que hoy meditamos como primera lectura de la carta a los Romanos en el capítulo 1 nos muestra la profunda convicción, la total certeza hasta la radicalidad de que solo en Jesús y por la fe en Él encontramos verdad, sabiduría y respuestas para nuestra vida, y que todo lo demás son engaños que nos llevan a extravíos y a perder nuestra vida triste y miserablemente. En efecto, afirmará el apóstol Pablo, no me avergüenzo para nada de ser creyente, no me avergüenzo para nada del Evangelio, que es la persona viva de Jesús y que es fuerza de Dios para todo hombre que cree. Primero para el judío a quien vino Jesús, pero también para el gentil y concretamente para el griego, a quien también en su momento dirigirá su mensaje el apóstol Pablo, y afirmará que solo por la fe el hombre es justo, y solo por la fe el justo puede permanecer, perseverar y vivir. Sin la fe en el Señor es muy difícil una vida en rectitud, una vida en virtud, una vida moralmente organizada. Y a renglón seguido denunciará el apóstol Pablo la increencia de algunos y dirá: la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, la injusticia, la falta de fe de los hombres, y afirmará que creyéndose en sabios son unos totales ignorantes. Dirá literalmente, pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables aquellos hombres, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, sino que todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos y se envolvieron en tinieblas y oscuridad su conciencia y su razón. Continuará el apóstol diciendo, alardeando estos hombres de una falsa sabiduría humana, resultaron ser unos tontos y cambiaron la gloria al Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de animales y reptiles, en una clara alusión a la idolatría que en ciertos momentos de la historia vivió el pueblo de Israel y pueblos vecinos. Y concluirá el apóstol Pablo diciendo que en esa ofuscación de la conciencia, en ese engaño de la razón, en esa idolatría en la que cayó el hombre, Dios los entregó a los apetitos y deseos desordenados de su corazón y a una impureza en tal grado que degradaron sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas y no al Creador. Y en esto denuncia Pablo con radicalidad que el hombre creyente no se puede equivocar. Pero pasemos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, cuando un fariseo ruega e invita a Jesús a su casa a comer con él, y el maestro, el profeta, el Mesías, Jesús se pone a la mesa con el fariseo, pero no se lava las manos según una exigente y grave costumbre farisaica. Jesús ve la sorpresa y tal vez el escándalo por la expresión en el rostro del fariseo, y él, entendiendo su poca fe
y su corta edad religiosa, lo corto que es en su alma interior, dirá de este hombre y en general de los fariseos: ustedes limpian por fuera la copa y el plato en el que beben y comen, pero por dentro rebosan de corrupción y de maldad. Jesús critica el exteriorismo, el formalismo, una espiritualidad o una religión de labios para afuera, muy propia de los fariseos de hace 2000 años y de los fariseos de todas las generaciones, que se escandalizaban porque Jesús no lavaba sus manos antes de comer. Y luego era una acusación constante contra los fariseos cuando les dirá: por fuera en su apariencia parecen limpios y perfectos, pero por dentro rebosan de maldad, de podredumbre, de corrupción, de avaricia y de malos deseos. Lo habremos encontrado en otros pasajes evangélicos, sobre todo en Mateo capítulo 23, cuando Jesús, de una manera muy ácida y muy aguda, hablará de los fariseos como tumbas, sepulcros encalados, decorados, blanqueados con cal, que por fuera se ven limpios y hasta atractivos a la vista por sus decoraciones, pero abajo de ellos y más allá de su apariencia hay la podredumbre propia de la muerte. Y Jesús nos invitará a ofrendar al Padre de los cielos de lo interno del corazón, que es la justicia, la caridad, la compasión. Y sólo cuando ofrendemos a Dios de nuestra recta intención, de nuestro puro corazón, estaremos totalmente limpios para poder comer los alimentos y no simplemente hacer abluciones, baños, lavados, podríamos decir modernamente, baños de gato. Ustedes recordarán los gatos que se lavan con su propia saliva, y a veces nosotros, a la manera del baño de un gato, nos limpiamos exteriormente, fungiendo ante los demás como personas pulcras, impecables, pero en el fondo hay tanta malicia, tanto patio trasero, hay tanta doblez de corazón, tantas intenciones torcidas, ocultas y disimuladas con una falsa piedad. Hoy te invito para que recuerdes que Jesús perdonó a Mateo el cobrador de impuestos, que Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, que Jesús fue misericordioso con todos los pecadores, que Jesús volvió a creer en Pedro por más que lo había negado 3 veces, que Jesús miró con ternura al joven rico y le invitó a vender sus bienes, que Jesús amó a los enfermos como a nadie más y buscó por compasión curarles, que Jesús en un acto de misericordia multiplicó pan y pescado para la multitud hambrienta, que Jesús sintió compasión de la gente porque andaba en la vida como ovejas sin guía, como rebaño sin pastor, pero Jesús no perdonó. Jesús fue duro, fue severo, fue ácido, fue crítico con los fariseos, porque en su falsa idea de que estaban salvados, de que todo lo que hacían era bueno y perfecto, se cerraron en su corazón al verdadero Salvador, a la verdadera religión, a la verdadera espiritualidad. Fariseos han abundado en todas las épocas de la humanidad, y hoy te digo, si tenemos de la psicología del fariseo, de ser jueces de los demás, de sentirnos mejores y distintos sobre los demás, de pensar que la norma por la norma, la ley por la ley, el legalismo nos va a salvar,
nos estamos equivocando. A todos amó Jesús, a todos perdonó Jesús, pero si con alguien fue duro fue con el fariseo, no porque no lo quisiera salvar, sino porque el fariseo, los de ayer, los de hoy en el siglo XXI y los de siempre, se automarginan, se autoexcluyen de la salvación, la propuesta religiosa, la vida nueva en amor y justicia que Jesús quiere darnos a todos. Que el Señor nos ayude a ser limpios y rectos de corazón, que nos sane de nuestras hipocresías y fariseísmos y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.